tal? Qué gusto saludarlos en Umbral Informativo. Soy Dora Garrido, quien le da la bienvenida al licenciado Ricardo Espinosa López, secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores CAT, miembro de la UNASIM, presidente de la Alianza Sindical Mexicana y coordinador nacional de trabajadores y productores en movimiento. ¿Cómo le va, licenciado? Muy bien, muchos saludos, muchas gracias por la posibilidad de platicar nuevamente con ustedes y con todo su público. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, pues hay varios temas que queremos platicar con usted. Uno de ellos es saber su opinión sobre lo que señaló la Organización Internacional del Trabajo, que debido a la pandemia del COVID-19 ha disminuido la recuperación del mercado laboral para este 2022. ¿Qué opinión le merece? Pues sí, mira, es muy respetable el estudio que presenta la OIT, su opinión sobre el mercado internacional y nos afecta sobre el mercado nacional, que es lo que yo creo que en primera instancia debemos abocarnos, ¿no? Efectivamente, veníamos viendo de pronto alguna posibilidad de recuperación, no de crecimiento, sino de recuperación, tanto de inversión como de empleo, y vuelve a surgir la cuarta ola de la pandemia y vuelve a tumbar todas las expectativas. Sumado que en México, pues no tenemos un diálogo social entre los sectores, donde el gobierno no ha querido sentarse con los sectores productivos a platicar sobre un plan de recuperación de inversión económica que a su vez genere empleos y al menos podamos recuperar los reales empleos. Se ha estado festejando en México que el Seguro Social vuelve a tener cotizantes parecidos o un poquito más al 18 antes de la pandemia. Cuando digo 18 me refiero al 2018. Entonces, y el Seguro Social no mide el empleo, ya lo hemos dicho muchísimas veces. El Seguro Social mide cotizantes, ¿sí? No olvidemos que estuvimos en una transición de bajas y altas de empresas en la misma pandemia y en el outsourcing, ¿no? Entonces, con la reforma del outsourcing, entonces hubo movimientos, más aún sumado a que mucha gente de alguna manera regularizó su estatus en el Seguro Social, pues entonces parece que hay una recuperación de empleos. Cosa que desde mi punto de vista no es cierto porque lo vemos en las fuentes de empleo, donde sí se ve la batalla diaria y cotidiana, no en las mesas de escritorio, que respeto mucho, pero que adolecen de esta práctica cotidiana con el rostro de la sociedad del mundo del trabajo. Entonces, no es bueno lo que está pasando porque tenemos un déficit muy fuerte, es decir, no solo no se han recuperado, sino no se han creado empleos que debieron haberse creado en los últimos 2 años. Por la pandemia o sin la pandemia, el gobierno no ha implementado políticas que permitan decir económicas, desde luego, ya sea de inversión directa o nacional o internacional, que pueda fomentar el crecimiento y nacimiento de la industria y los servicios. Al contrario, no ha habido este crecimiento de empleos y por lo tanto tenemos un déficit. Hay que señalarlo tal cual, no porque sea nuestro deseo, no, nosotros quisiéramos que hubiera mucho empleo, muy bien pagados, pero definitivamente la política de este gobierno, lo hemos venido sosteniendo, no va encaminada a la creación de empleos ni a la protección de los derechos de los trabajadores. Por más que se diga y se diga, los números son contrarios. Y luego le sumamos la inflación que se atravesó a fines de año y que todavía hoy anda en parámetros bastante altos, pues esto no ayuda mucho a la creación del empleo, no incentiva el consumo, por ejemplo, que sería una vía para crear empleos para inversión. Se sigue manteniendo un déficit de más de 400,000 empresas, del 1,600,000 que cerraron, 400,000 no abrieron. Y tampoco se ha recuperado de alguna otra manera el empleo. Se quiere decir que se ha recuperado el empleo porque hay más personas ocupadas en lo informal y en lo formal. Lo que creció fue la informalidad. Este déficit de empleo se fue la informalidad. Pero si como este gobierno también quiere cambiar todos los parámetros de medición, empleo le llama a cualquier cosa, cualquier actividad, pues entonces aparentemente ha crecido, cosa que no es real. No es medible tampoco de manera efectiva. Se ha aumentado el desempleo porque estadísticas lo dicen, encuestas lo dicen, y lo contrastas con las fuentes de empleo formales, bueno, pues ahí está el déficit que ha ido al empleo o al subempleo, no al empleo formal. Garante de la que garantiza la Constitución y las leyes mexicanas no se ha dado en México. Por lo tanto, tenemos un déficit muy fuerte y no vemos, al menos de manera inmediata o cercana, que esta política mejore en la creación de empleos. Y por otro lado, pues asustamos a los inversionistas extranjeros como con la reforma energética, por ejemplo, y otro tipo de medidas, pues bueno, entonces no somos un país propicio para que venga la inversión extranjera, ya no tanto la nacional, sino la extranjera, y por lo tanto yo creo que estamos en un problema muy fuerte que no se ha recuperado
el mercado laboral en su conjunto, en la inversión, creación de empleo y fortalecimiento de la estabilidad laboral. Claro, líder, ¿cree usted que las organizaciones sindicales tendrían la obligación de imaginar cómo construir mercados laborales más resilientes? Mira, a los sindicatos y a los trabajadores no les toca la creación de empleos, definitivamente. Si hay alguna política que pretenda transferirle la responsabilidad a los trabajadores de los sindicatos en la creación de empleos, no sería producente, no están las condiciones dadas. Los sindicatos y los trabajadores, o los trabajadores por conducto de los sindicatos, pueden crear condiciones favorables para que haya inversión de empleo. La inversión o es privada o es pública, o es nacional e internacional. Y eso le crea, aparte del mercado laboral, a los otros factores. En este caso, al factor privado, a los empleadores, les toca esta facultad. Ya al gobierno le toca la obligación de crear condiciones que garanticen las inversiones y los empleos. A los trabajadores los que les toca es estar aplicados al trabajo, cuidar la fuente de empleo, mejorar sus condiciones de trabajo y a los sindicatos ejercer una representación efectiva en defensa de los derechos de los trabajadores, siempre cuidando el equilibrio de los factores de la producción. Es decir, que se crean y se mejoren los empleos, pero no nos toca la creación de empleos. No tenemos esa función ni esa capacidad, y quien lo diga y quien lo quiera sostener está equivocado, porque el trabajador no crea empleos, los sindicatos no fomentan la creación de empleos, me refiero como detonantes de crear empleos, sí fomentan la conservación del empleo y la inversión, mejorando las condiciones políticas y sociales en las relaciones colectivas y una representación efectiva con los trabajadores. Hasta ahí llega la responsabilidad de los sindicatos en esa materia. Sí se acrecenta, y es lo más importante, es en el respeto de los derechos de los trabajadores, en la búsqueda del equilibrio de los factores de producción, en las negociaciones colectivas y en la búsqueda de una paz social. Eso sí, donde los tres sectores del diálogo social son los trabajadores, los sindicatos, obviamente, las empresas y el gobierno en turno, crean un ambiente propicio para la inversión, para la estabilidad y la paz social. Ahí sí jugamos un papel importante y creo que esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, pero más allá no podemos ir. Ni le damos órdenes al gobierno, ni nosotros invertimos. O sea, no nos toca, no tenemos las condiciones para hacerlo. Hoy qué padre que los sindicatos pudieran crear empleos, autoempleos y demás, pues no necesitaremos de patrones ni de gobierno, ¿verdad? No es así. Creo que esa es una responsabilidad compartida, pero se divide en la función específica, ¿no? Uno crea, otro regula y otro aplica el trabajo. Claro, aquí vendría un poco lo que usted nos comentaba sobre la necesidad de una política de empleos y de recuperación salarial. ¿Cómo es esto? Recuérdenos, por favor. Hay una figura internacional que la OIT difunde mucho y propicia, que es el diálogo social. Primero, los gobiernos tienen la obligación de crear políticas económicas en la búsqueda de mejores inversiones y creación de empleo y estabilidad laboral. Es una parte. Pero lo hace también en muchas partes del mundo con la participación de los sectores, que son los empleadores o inversionistas y los trabajadores y los sindicatos. En este gobierno, en México al menos, no se ha dado este fenómeno. El gobierno no ha querido, no obstante que ha habido llamados de los sectores para poder reunirse, no ha querido reunirse con los sectores para crear una política de recuperación de empleo, de inversión para las empresas, de la conservación de las empresas y desde luego la protección de los derechos de los trabajadores. No se ha dado. Lo que ha sucedido en México es que este diálogo tripartita no se ha dado, y se ha dado un diálogo bipartita, un diálogo entre las empresas y los sindicatos, donde hemos tratado de conservar los empleos, que no desaparezcan las empresas y que de alguna manera los trabajadores y los sindicatos no sean motivo de conflicto para que no se ausente la inversión y no se pierda el empleo. Hasta ahí se ha dado. Creo que hay una responsabilidad muy fuerte por parte del gobierno al no querer aceptar este diálogo tripartita, pero es un reflejo de la política social del gobierno de México, porque no quiere platicar con nadie. Ellos quieren tomar sus decisiones, ellos quieren la visión adecuada, ellos tienen los recursos, la forma, pero no integran a la sociedad en este tipo de cuestiones. Y en materia laboral es fundamental. Digo, lo vemos, por ejemplo, en España, en Alemania, donde se ha dado este diálogo y de alguna manera, por ejemplo, el COVID trajo menos consecuencias negativas en mortandad, en enfermedad, se contuvieron algunas caídas económicas, se perdió menos empleo, etcétera, porque hubo diálogo social.
a ver, yo hago esto, tú haces esto, yo hago lo otro, en función de un problema común, una solución común. Aquí no, nos dejaron al garete prácticamente, ahí arréglense como puedan, y el gobierno pues nada más va a contar muertos y a contar enfermos, ¿verdad? Y va a contar cuántas empresas se cierran, y cuántas empresas se abren, y cuántos empleos se pierden, y cuántos empleos se recuperan o se generan. A eso se dedicó el gobierno. Entonces no hay una conciencia social donde realmente se dé este diálogo que permita crear condiciones efectivas para la inversión y la recuperación de empleo. Es un reclamo que el sector obrero lo ha venido haciendo, claro, lo ha venido haciendo respetuosamente al gobierno, porque no vemos la intención de que esto suceda en nuestro país. Por lo tanto, pues la recuperación tendrá que darse de manera natural entre un diálogo bipartita que son los empleadores y los trabajadores. Claro, ante esta situación también nosotros lo que vemos es que, bueno, a las grandes organizaciones sindicales no las toman en cuenta, pero ahora han tal vez jalado un poco a esos sindicatos pequeños. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, esos sindicatos minoritarios, por así decirle, ¿realmente están ocupando el lugar del movimiento obrero o qué ha pasado realmente? Realmente al tratar nuestra ley actual, llamada reforma laboral, todavía en muchos medios y ámbitos, vemos nosotros la mano de un gobierno con una ideología, voy a utilizar palabras actuales, netamente conservadora, más que de izquierda que ellos se llaman, ¿no? Nosotros esperábamos una ley protectora de los derechos de los trabajadores, propiciando la actividad sindical, aumentando la negociación colectiva y desde luego previniendo las huelgas de la mejor manera posible. Y este gobierno lo que hizo fue una reforma conservadora donde debilita el sindicalismo, crea unas figuras o unos líderes políticos sindicales que han querido invadir el mundo sindical en México y no ha pasado nada. Lo que ha venido a pasar es que tenemos una reforma fracasada donde se ha polarizado el sindicalismo, donde han venido creciendo, formándose sindicatos muy pequeños y que esto ha venido polarizando. Hoy está en peligro incluso la negociación colectiva porque pretenden que los sindicatos minoritarios formen parte de las directivas o de las comisiones que lleven a cabo la creación, vigilancia y desarrollo de los contratos colectivos en México. Nos ponemos de acuerdo. O es una democracia participativa proporcional o es una democracia sindical de mayoría. Y estamos aplicando una ley que habla de mayoría. Y hasta ahorita, por ejemplo, tenemos ejemplos muy claros de 2 o 3 sindicatos que marcan la pauta en México, como el petrolero o el Seguro Social, pues han ganado la validación y han ganado las directivas con la mayoría. Ya se la jugaron, vamos a decirlo de una manera más coloquial, cumpliendo lo que dice la nueva ley, la nueva reforma. Y también, por ejemplo, el Seguro Social validó, aun cuando le han formado 3 o 4 sindicatos. Ahora tolerar, permitir y fomentar que después de haber perdido a fuerzas de integren a ciertas figuras jurídicas sindicales, pues es como un capricho, ¿no? Yo no estoy en contra de la participación, que quede claro, porque pudiera entenderse que estoy en contra, no, yo estoy de acuerdo en la participación de todos los trabajadores y todas las corrientes sindicales que pueda haber en el país. Lo que yo exijo es orden, o jugamos de una manera o jugamos de otra, pero como no dio resultado, a ver, las directivas se están eligiendo, los contratos se están validando, no en el número que quisiéramos, que ese es otro tema, pero las que se están intentando están logrando. Los sindicatos disidentes están perdiendo, salvo el caso de muy sonado en el Bajío, de una empresa importante, salvo ese caso que además está metida la mano internacional y los financiamientos internacionales que también critico y señalo, todo lo demás lo están perdiendo. Entonces hoy están buscando a ver cómo a fuerza los integramos. Caray, pongámonos de acuerdo qué tipo de ley queremos. Si vamos a participar todos, ¿de qué reglas? Porque tiene que haber reglas, finalmente de mayoría. Pero aquí hay una mayoría, la mitad más uno absoluta, y ya se están ganando. Punto. Se están ganando. ¿Cómo es que ahora fuerzas vayan? Eso lo que hace es debilitar, confrontar, como lo dijimos hace mucho tiempo, a los sindicatos, a los miembros de los sindicatos. Hace que los trabajadores pierdan su objetivo de la productividad, el empleo, los salarios, y vuelvan luchas constantes por la mayoría dentro de los sindicatos. Si eso querían, lo están logrando, pero van a fracasar de todas maneras al final del tiempo, porque no se puede sobrevivir peleándose todos los días. Ya México traía un orden jurídico, constitucional, laboral, práctico, que había que corregir, había que mejorar, pero que con esto que está sucediendo, lo único que pretenden es que hay una confrontación permanente por parte de los sindicatos. Yo que veo en este tema, concretamente de la política del gobierno y la forma que están implementando la reforma laboral, pues simplemente le quieren quitar fuerza a los sindicatos, no quieren que sean actores políticos,
Los sindicatos históricamente forman parte de las fuerzas reales del poder de una sociedad productiva, porque forman la mano de obra de la creación de la riqueza y de los bienes y servicios. Y este gobierno pretende no desaparecerlos, que no va a poder, pero sí dividirlos, hacerlos, pulverizarlos, minorizarlos, que no tengan la mayor cohesión, para que no tengan fuerza real en la sociedad, y eso es lo que se pretende. Entonces, además es una característica de este gobierno, todo lo que pueda tener poder hay que golpearle, ¿no? Entonces los sindicatos reales que representan trabajadores reales forman parte de las fuerzas de poder de una sociedad donde pueden transformarla con sus propuestas, con sus acciones, con sus intervenciones dentro de acuerdos nacionales. Bueno, quieren que no exista, esa es la verdad. Mejor que se diga, que se planteen, y ahora hasta nos conviene, porque habría que ver qué condiciones jurídicas y laborales se van a dar a cambio de algo. Pero no, a ver, por la mayoría sí salieron bien. Bueno, ahora por la minoría, a ver si, y ahí va, ¿no? Hasta ver en qué momento se hace una mezcla ahí que nomás lo que va a haber es una confrontación constante y de los trabajadores sindicatos, y por lo tanto se va a perder el objetivo de la creación de empleos, estabilidad de empleo, vida sindical, democracia sindical, beneficios económicos para los trabajadores. Va a haber un momento en que vamos a estar más pendientes de quién se pelea con quién, en lugar de qué mejoras obtenemos para los trabajadores. Entonces, que quede claro, yo he sido un crítico muy constante desde que me enteré del planteamiento de la reforma laboral, cuando se dio en el Senado, en la Cámara de Diputados, en fin, y ahora que se está implementando, me parece que es una reforma contradictoria, regresiva, oscura y que no está dando resultados. Y lo podemos ver ahora con el número de validaciones, ¿no? Y más ahora que nos dicen que no va a haber ampliación del término, me parece también inequitativo porque, aunque no es justificación, pero pues es obvio, ¿verdad?, que la pandemia afectó la vida cotidiana de todo el mundo, de todas las instituciones, y me parece que a los sindicatos se le diera un término de ampliación prudente, proporcional al menos, en las épocas crisis, para que continuemos con las validaciones, porque las validaciones se están haciendo, las legitimaciones pues conocidas, yo les llamo validaciones, las legitimaciones se están haciendo y están teniendo éxito, y eso no le está gustando al gobierno ni a los intereses extranjeros. Quieren ver cómo no se logran las legitimaciones, pero pues no, yo veo que está avanzando. Nosotros cada vez que intentamos algo nos sale bien, ahorita estamos validando, legitimando otros, estamos planteando otros, nos está yendo bien, y yo me entero de compañeros que van bien, y el número de más de 1.100.000 más o menos que se han legitimado contra 20 o 30.000 que no, pues no pinta ese 0.6% que no sea legitimado. Entonces creo que en ese sentido, más las prórrogas fíjate qué contrariedad, ellos sí se prorrogan para implementar la reforma y no a los actores que somos nosotros nos dan facilidades para hacerlo, ¿no? Qué contrariedad, ¿no? Entonces, pues no hay equidad, es simplemente se hace porque yo lo digo y como yo digo, y las partes no importan, o sea, los objetos y objetos no interesan, importan lo que yo digo desde el punto de vista del gobierno. Así que estamos en un cúmulo de contradicciones que hacen que esta reforma se vea pésima, se vea rebasada por la realidad, se vea no beneficiada que no beneficia a los trabajadores, que entorpece la vida de los trabajadores y los sindicatos laboralmente y de las empresas, efectivamente. Claro, licenciado, también estaría en entredicho el que han manifestado que ya un 70% de conciliaciones ha sido resuelto de todos los casos nuevos. Pues, ¿Quedaría en entredicho también? mira, parece que estoy parafraseando a alguien, pero tenemos otros datos en la efectividad. Hay una crítica que yo he hecho al Centro de Conciliación, tanto local como federal, porque se ufanan de ser muy eficientes. Mira, de cada 100 quejas o denuncias que llegan, arreglamos 80. Otra, pues, hay que darles una medalla porque los baños están limpios, abren a las 8, llegan puntuales, se van a las 6 y todo se arregla. El problema es que la eficacia no existe. Eso es la eficacia de eficiencia. La eficacia significa que los centros de conciliación están para aplicar la ley federal del trabajo. Es decir, todos aquellos arreglos de carácter económico en los procedimientos de conciliación deben estar basados en la aplicación de la ley del trabajo, no en las cantidades. Cuando nosotros investigamos las cantidades promedio que se están arreglando entre 300 y 500 pesos por asunto, caray, ¿y dónde están las indemnizaciones, liquidaciones, pago de prestaciones, proporciones, derechos y deberes colectivos de los trabajadores con 500 pesos? ¿Eso es eficiencia?
Eso podrá ser eficiencia, pero no es eficaz. La ley no se está cumpliendo en su objetivo, por lo tanto es una crítica muy fuerte. Aún así, están brincando muchos asuntos para los juzgados y hay algunos donde se están saturando. Aún así, en materia colectiva, también se están saturando los emplazamientos a huelga por la forma tan burocrática que se están llevando algunas cosas, tanto en el centro como en los juzgados. Creo que falta mucho por ver. Esta crítica es positiva desde mi punto de vista. No podemos decir que todo está perfecto porque somos eficientes. Es decir, mira, yo llego puntual a las 8, me paro a comer a la 1, me voy temprano a las 5 en punto salgo y dejo mi escritorio bien bonito. Sí, ¿qué hiciste en tu trabajo? ¿Qué produciste en tu trabajo? ¿Cómo lo hiciste? Y ese es el tema que el centro no lo están viendo de esa manera. En mi caso sí, y lo he dicho y lo sostengo. Me parece que no están siendo eficaces en el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Bien, licenciado, pues ya sabe que el tiempo se va volando, pero nos gustaría que pues diera algún mensaje a los trabajadores por esta cuarta ola de Omicron, aunque dicen que es más ligero, pero yo creo que hay que seguir, no bajar la guardia, ¿no? Bueno, primero cuidarnos, darle el pésame a todas aquellas familias que han perdido familiares, a todos los que están enfermos, echarle ganas, que sigamos adelante, cuidarnos, yo creo que estas reglas de sanidad, la distancia, el cubrebocas, el gel, la limpieza, pues debe seguir adelante, no debemos descuidar ese tipo de cuestiones, y que bueno, pues esta ola aparentemente ha sido menos mortal, pero no deja de tener sus consecuencias humanas, y a invitar a todas aquellas personas que no se han vacunado que lo hagan, por favor. Aquellas que sienten síntomas que se cuiden porque de alguna u otra manera es un problema de todos, aunque afecte a algunos. Claro. Muchas gracias. Al contrario, licenciado, muchas gracias. Esperamos verlo pronto aquí nuevamente en Umbral. Y bien, a nuestros amigos radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, la entrada a la noticia, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.